Mi novio amaba dibujar, pero jamás lo vi dibujarme a mí. Eric decía que no le gustaba hacer retratos, pero en el cumpleaños de Victoria, lo vi dibujar con ternura y concentración a una chica alzando una corona. 6 años después de nuestra ruptura, el regalo de bodas de mi amigo de la infancia participó en una exposición de arte, y entre los jueces, estaba Eric. Mientras él temblaba sujetando el micrófono, el hombre que me abrazaba por la cintura sonrió con indiferencia, independientemente del resultado. Invito a todos los jueces a ser testigos de nuestro amor. Mañana al mediodía es nuestra boda. Profesor Eric, ¿vendrá? Capítulo 01. Eric era un artista talentoso, pero en los 4 años que estuvimos juntos, jamás me dibujó, no importaba cuánto lo mimara o rogara. Nunca quiso plasmarme en papel. Lo recuerdo claramente, era viernes, cuando Victoria invitó a Marco a su fiesta de cumpleaños. La intención era clarísima. Yo pasé riendo con mis libros en brazos, y Marco, con su mirada fría, me detuvo tomándome del cuello de la camiseta. ¿Vas a su fiesta? Victoria se sorprendió. ¿Marco y Elena son cercanos? Vecinos de toda la vida. ¿Cómo no íbamos a hacerlo? Aún recuerdo cuando lo regañaban de niño, pero ya en la universidad, Marco era demasiado atractivo, y yo terminé siendo su intermediaria, entregando cartas de amor durante años. Al final, lo convencí de fingir que no nos conocíamos, para evitar problemas. Al ver lo interesada que estaba Victoria, me apresuré a negar nuestra cercanía. No, para nada. Solo nos hemos cruzado en algunas optativas. ¿Verdad, Marco? Él no respondió. Solo se guardó las manos en los bolsillos y me miró con frialdad, como si lo hubiese traicionado por no cubrirle las espaldas. Esa noche, cenando con Eric, le conté la historia riendo. Estaba apartando el cilantro de mi plato. Yo soy alérgica, cuando se detuvo al oír el nombre de Victoria. Alzó la vista y me preguntó en voz baja, si Victoria realmente le confiesa a Marco, ¿quieres ir a verlo? Pensando que estaba celoso, respondí divertida, claro, quiero ver cómo su primera novia se lo gana. Él solo asintió. Luego añadió, paso por ti esta noche. Vamos juntos. Me burlé de lo celoso que era. No noté que por primera vez, había cilantro sin tocar en mi plato. Capítulo 02. Esa noche, en la fiesta de cumpleaños, me rasqué el cuello con incomodidad. Eric estaba en el karaoke, charlando animadamente con unos compañeros que acababa de conocer. Marco se acercó con un plato de frutas y se sentó a mi lado. Me miró el cuello. ¿Te dio alergia? ¿Tomaste tu medicina? Negué con la cabeza. No tuve tiempo. Tuve clases toda la tarde y vine directo. Eric me había esperado puntual a la salida de clases, y antes de que pudiera decirle que olvidé mis pastillas, ya me había llevado directo a la fiesta. Le enseñé cómo quitarte el cilantro. ¿Por qué sigue fallando? Marco frunció el ceño y deslizó suavemente el pulgar por mi cuello. Ese breve contacto cálido me dejó inmóvil. Me giré de inmediato, dándole la espalda. Detrás de mí, soltó una risa. Incómoda. Ya te olvidaste de tu hermano mayor solo porque ahora tienes novio. Estás tan tensa que pareces a punto de explotar. Le di una patadita como respuesta. Justo en ese momento entró Victoria, vestida como toda una princesa con un vestido corto y esponjoso que dejaba ver sus largas y pálidas piernas. Todos se voltearon a mirarla entre gritos y aplausos. Incluso Eric fijó sus ojos en su rostro. Victoria miró más allá de la multitud, sonriendo con dulzura como una media luna. Marco, viniste. Me levanté rápidamente para cederle mi asiento. Sin escuchar lo que Marco respondió, las personas se agolparon alrededor de ellos. Mientras intentaba pasar entre la gente, escuché algunos murmullos. Oye, ¿ese no es Eric? ¿No era el que le confesó su amor a Victoria hace tiempo? ¿Qué hace aquí? Dicen que vino como el novio de alguien. Seguro escuchó que Victoria iba a declararse y vino a ver con sus propios ojos. ¡Wow! Su novia tiene estómago. ¿Cómo permite eso? El ambiente siguió animado y pronto se armó un juego de verdad o reto. Esas palabras se quedaron zumbando en mi cabeza. Miré a mi alrededor. Eric ya no estaba en la sala. Pasaron varias rondas hasta que llegó el turno de Victoria de hacerle una pregunta a Marco. Con las mejillas encendidas, lo miró. ¿Hay alguien aquí que te guste? Los gritos estallaron al instante. Marco, con expresión impenetrable, asintió levemente. Victoria se puso aún más roja. Su pecho subía y bajaba con rapidez. Yo quiero decirte algo. La música se detuvo. Todos contenían la respiración esperando su confesión. Y yo, no pude soportarlo más. Salí corriendo del lugar. Capítulo 03. Al final del pasillo, junto a la ventana, Eric dibujaba en silencio bajo la suave luz de la noche, sosteniendo un lápiz con expresión tierna y concentrada. Esa espalda, que había abrazado tantas veces, de repente me resultó extrañamente ajena.
Estuve enamorada de Eric en secreto durante 2 años enteros en la preparatoria. Ese chico tranquilo que siempre se sentaba junto a la ventana a dibujar, con un rostro peligrosamente atractivo. Solía fingir pasar por su salón solo para verlo inclinado sobre su cuaderno, dibujando con seriedad. Con el tiempo, logramos hablar. Yo, enamorada hasta los huesos, dejé claro lo que sentía. A él le gustaba pintar, así que le compré un costoso set de acrílicos como regalo del Festival ICSI. En los días de lluvia, cuando olvidaba su paraguas, yo fingía encontrarlo, por casualidad. ¿Vas de regreso al salón? Tengo paraguas. ¿Quieres que vayamos juntos? Ese paraguas nos acompañó durante 3 años, pero yo seguía esperando, siempre esperando a que Eric dijera con su propia voz que le gustaba, hasta que Marco ya no pudo más. Lo trajo delante de mí y sin rodeos rompió la barrera que yo no me atrevía a cruzar. Oye, ¿te gusta Elena o no? Ella no es tu sirvienta personal. Si no te gusta, dilo de una vez y terminamos con esto. Yo me escondía tras Marco, las piernas temblando, temiendo que Eric se enfadara y se fuera, pero para mi sorpresa, sin dudarlo, Eric respondió con voz temblorosa. Sí, sí me gusta, claro que me gusta. Ese día empezamos a salir, hasta 3er año de universidad. Vivimos en una dulce burbuja de miel. Siempre pensaba, Elena, qué afortunada eres. El chico que amaste en secreto ahora duerme en tu hombro. Eric, celoso en secreto, tierno en privado, solo conmigo era así. Pero esta noche, por primera vez me di cuenta de que el secreto más profundo en el corazón de Eric nunca fui yo. Me acerqué, conteniendo el aliento. En la hoja había una chica, vestido de princesa, tacones, una corona en alto. El lápiz de Eric se movía con rapidez, y con unos cuantos trazos completó el rostro. Una sonrisa radiante con ojos como lunas crecientes, brillando bajo la noche. Sin lugar a dudas, estaba dibujando a Victoria. Capítulo 04. No puedo recordar exactamente cómo me sentía en ese momento. Solo me vino a la mente una noche, hace tiempo, la vez que me enojé con Eric porque se negó a dibujar un retrato mío. De inmediato dejó el lápiz, me abrazó y trató de calmarme. Elena, no me gusta dibujar retratos. Hacerlo sin ganas es una falta de respeto, y hacerlo bien toma demasiado tiempo. Tenme paciencia. Sí, sonrió, mirándome fijamente sin parpadear. Anda, no te enfades, te compensaré. Su rostro brillaba bajo la luz, tan delicado como hermoso. Me puse tan nerviosa que no pude decir nada. Él se inclinó y me dio un beso suave en la mejilla, luego rió en mi oído. No pude evitar reír también mientras me alejaba un poco. ¿Por qué eres tú el que se pone meloso? Tenemos los papeles invertidos. Eric me rodeó la nuca con el brazo, impidiendo que me alejara, y con una voz suave pero claramente posesiva dijo, ¿qué tiene de malo mimar a mi novia? Elena, ven aquí, no te escondas de mí. En ese instante, todos esos recuerdos dulces que tenía de él, se hicieron añicos como vidrio roto, cada pedazo cortando mi corazón sin piedad. Le arrebaté el dibujo, y mi voz temblaba al hablar. Eric, ¿qué quieres decir con que no te gusta dibujar personas? Entonces, ¿esto qué es? ¿Quién es esta chica que dibujaste? Sus pupilas se contrajeron. Me miró, impactado. El lápiz cayó al suelo con un clic, pero él no dijo una palabra. ¿Cuándo le confesaste tus sentimientos a Victoria? Dijiste que venías conmigo esta noche, pero ¿a qué viniste realmente? Eric, tú y Victoria, ¿qué tienen entre ustedes? Llorando a gritos, me derrumbé en sus brazos. Mis lágrimas empaparon su chaqueta helada. Eric me dio unas palmaditas en la espalda. Pensé que me iba a consolar, pero para mi sorpresa, solo murmuró, nervioso, Elena, baja la voz. No hagas un escándalo aquí afuera. Espera a que termine la fiesta. Luego regreso y hablamos. Sí. En el instante en que mi corazón se congeló, sentí un tirón en el brazo. Alguien me arrancó de sus brazos con fuerza. Mis pestañas húmedas tocaron algo cálido. Me refugié en un abrazo mucho más fuerte. La mano de Marco cubrió mis ojos. Su pecho vibraba con furia contenida. SHHH. ¿Por qué lloras así, princesa? Solté un sollozo. Su mano apretó con más fuerza sobre mis ojos, con la rabia al borde de estallar. Su voz se volvió hielo puro. ¿Y tú quién carajos te crees, para hacerla llorar así? Capítulo 05. Desde pequeña, siempre me importó mucho mi imagen. Si un vestido de baile tenía siquiera un hilito suelto, ya me lo quería cambiar. Así que ahora, después de semejante escena pública, lloraba, sollozaba, y mis piernas no me respondían. Me aferré con fuerza a la mano de Marco, que seguía cubriéndome los ojos con protección. Por primera vez, le hablé con una voz casi desesperada. Llévame, no dejes que nadie me vea. Sácame de aquí.
La voz de Marco era tensa pero baja. Vale. Me rodeó con el brazo y me envolvió con su chaqueta. A través de la camisa blanca de seda que llevaba debajo, sentí el calor de su cuerpo, cálido y reconfortante, como si tuviera el poder de calmarme. Durante todo el trayecto hasta el coche, fui como una avestruz escondiendo la cabeza, secándome las lágrimas contra su pecho. Una vez dentro del coche, finalmente levanté la cara y me miré en el espejo del parasol, el maquillaje arruinado, los ojos hinchados. No llores más, solo es un maldito dibujo. Marco, con una mano en el volante, me miraba frunciendo el ceño. Si te gusta tanto, te dibujo yo 1 o 1000, si quieres. Cerré los ojos con fuerza, intentando contener el nudo en la garganta. Respondí con la voz temblorosa, no es lo mismo. Si fuera solo un boceto cualquiera que Eric hizo sin pensar, no habría reaccionado así, pero llevábamos tanto tiempo juntos. Decía que no podía dibujarme, y sin embargo, a otra mujer la retrata con tanto detalle, con tanta dedicación. No tenía sentido. Perdida en mis pensamientos, me giré hacia Marco y pregunté, Victoria lleva años colada por ti, ¿no? ¿Son cercanos? ¿Sabes si pasó algo entre ella y Eric? Capítulo 06. La noche era profunda, y las luces de neón parpadeaban alrededor. El perfil afilado de Marco, iluminado por los reflejos de la ciudad, parecía más frío que nunca. No sé nada, no somos cercanos. Hizo una pausa, y luego añadió, ¿y ahora si quieres preguntarme cosas? Muchas chicas están coladas por mí. ¿Tengo que conocerlas a todas? ¿Crees que no tengo nada mejor que hacer? Su tono era seco y duro. Marco casi nunca se enfadaba conmigo últimamente. Así que ese tono gélido fue como una cachetada que hizo añicos la tranquilidad que apenas había recuperado. ¿Por qué me hablas así? Cuando ese acosador te seguía en secundaria, fui yo quien se encargó. ¿Te acuerdas de cuántas chicas me criticaron por eso? Me daba igual. ¿Y ahora tú? Apenas me alteré. Empecé a sacar viejos recuerdos, pero Marco no me dejó hacerme la víctima. Su tono fue cortante y directo. Ah, sí, y cuando Eric te confesó su amor, ¿quién te ayudó? ¿Y quién te cubrió cuando faltaste a clase para irte a celebrar San Valentín con él? Olvídate del pasado. Hace un rato, en el KTV, llorabas como una Magdalena. ¿A quién llamaste para que viniera por ti? Y ahora me vienes con reproches, como si yo fuera el malo. Elena, con todo el historial que tenemos, ¿de verdad crees que puedes echarme en cara algo sin que te lo devuelva? Marco casi nunca se descontrola como lo hizo en el KTV. Esa rabia intensa no era lo típico en él. Normalmente era el típico heredero rebelde que discute con lógica. Encuentra tu punto débil y lo ataca sin piedad. Y eso fue exactamente lo que hizo. Me quedé en shock, aturdida por su descarga verbal. Cuando apagó el motor, su rostro seguía tan frío como el acero. Bájate. Y lo hice. Me bajé del coche, apretando los labios, sin mirar atrás. Capítulo 07. Apenas crucé la puerta, vi a mi madre haciendo yoga nocturno en la sala. Al verme, frunció el ceño. Corrí directo a mi habitación y cerré con llave. Como era de esperarse, enseguida llegaron los golpes a la puerta y la voz furiosa de mi madre. Elena, ¿no me dijiste hoy que no podías venir a practicar porque ibas al cumpleaños de Victoria con Eric? ¿Y ahora qué pasa? Mírate cómo estás llorando. ¿Y mañana cómo vas a competir? Te lo dije, te dije que terminaras con ese chico. Nunca me hiciste caso. Ese Eric es tu gafe, siempre te busca pleito justo antes de algo importante, como si quisiera sabotearte. Apreté con fuerza la perilla de la puerta. Estaba temblando. Y es que no estaba equivocada. Durante estos 4 años, nuestra relación parecía perfecta por fuera, pero cada discusión, sin importar cómo empezaba, siempre terminaba igual, conmigo rindiéndome. Él me calmaba, me besaba, me convencía con dulzura. No era que fuera fácil de convencer, era que me importaba demasiado mantener la apariencia. Me aferraba a la idea de que si ya había dado el primer paso para disculparse, ¿cómo iba yo a seguir insistiendo? ¿A exigir más explicaciones? Parecería necesitada, humillante, pero una grieta es una grieta, y nunca vuelve a ser como antes. Cada vez que volvía a casa después de una pelea, no podía evitar pensar en cada gesto suyo, preguntarme si ya no me quería, si simplemente estaba cansado de mí. Esa incertidumbre me dolía más que cualquier cosa, y justo entonces, siempre había algo importante, un concurso de danza, un examen de piano, el final del semestre. Mi madre controlaba mis estudios con lupa, no se le escapaba nada. ¿Y si todo esto era una señal? ¿Una advertencia del destino? Permanecí en silencio mucho tiempo antes de decir, mamá, estoy bien, no importa cuánto discutamos. Eso nunca va a afectar mi danza, porque desde que era pequeña,
Jamás he fallado sobre el escenario. Nunca. Siempre lo he hecho todo bien. Capítulo 08. Este concurso formaba parte de una evaluación organizada por una prestigiosa compañía de danza del Reino Unido. Si lograba quedar entre los 3 primeros lugares, automáticamente conseguiría un cupo como estudiante de intercambio en una escuela de arte británica, y al graduarme, un puesto asegurado en la compañía. Esa compañía era el sueño que mi madre nunca logró cumplir. Desde pequeña, volcó todas sus aspiraciones frustradas en mí. Lo afortunado, me encanta bailar. Lo desafortunado, no me encanta la vida que ella diseñó para mí. Incluso cuando se enteró de mi relación con Eric, desaprobó su origen, me exigió que lo dejara, pero resistí. Por eso, este concurso, nunca planeé dar lo mejor de mí. Solo pensaba pasar raspando, sin errores, sin brillo, sin destacar. Solo lo justo para que mi madre no tuviera quejas, especialmente ahora, con mi historia con Eric aún sin cerrar. No quería ir a Reino Unido, pero al pisar esa pista, y ver a competidores de todo el país dejarlo todo sobre el escenario, algo en mí despertó, un fuego, un deseo de brillar, de vencer. Pisé el escenario. Las luces eran deslumbrantes, el aire vibrante, mi vestido resplandecía como seda líquida bajo el sol, perfecto, brillante, y una voz susurró en mi oído: Elena, decepciona a quien sea, menos a esto. Una voz desde lo más profundo, mi propia voz. Capítulo 09. La competencia duró solo un día. Los resultados salieron esa misma noche. Para el lunes por la mañana, ya había una pancarta colgada en la entrada de la escuela, con grandes letras felicitándome por haber sido aceptada en la prestigiosa compañía de danza del Reino Unido. Incluso se rumoraba que usarían mi historia para la nueva campaña de admisión. En la primera clase del día, profesores y compañeros me rodearon para felicitarme. Yo agradecía con una sonrisa, mientras apagaba el móvil que no dejaba de vibrar. Eric llevaba días intentando contactarme por todos los medios. Cuando volví a la provincia, mi madre me devolvió el celular. Estaba repleto de mensajes de disculpa y llamadas perdidas de Eric. Al mediodía, salí del aula. Entre la multitud del pasillo, vi a alguien venir en dirección contraria. Eric, cuando tenía 17, era yo la que caminaba contra el flujo, solo para asomarme y verlo desde la ventana del aula. Ahora era él quien venía hacia mí. Se le veía cansado, pero feliz. Me abrazó suavemente y dijo: ¿Estás bien? ¡Qué alivio! Suspiró y rozó mi oído como si nada hubiera pasado, susurrando: mi Elena es increíble. Hagas lo que hagas, siempre eres la mejor. Estoy tan orgulloso de ti. En ese instante, el viento acarició mi cabello, tierno, cálido, rozó mi mejilla, y se fue hacia el cielo. Pero dentro de sus brazos, empecé a despertar. Tal vez Eric no lo notó, pero justo al verlo, todo el miedo, toda la duda que me acompañaban, se desvanecieron. Se fueron con esa brisa, y escuché mi propia voz, suave pero firme: sí, yo también estoy feliz. Eric, terminemos. Su cuerpo se quedó congelado. Capítulo 10. Se apartó de golpe, agarrándome por los hombros, con los ojos oscuros llenos de venas rojas y agotamiento, clavando su mirada en la mía. Elena, ¿qué estás diciendo? ¿Sigues molesta? Lo miré directo a los ojos, notando su inquietud. Alzó la mano, tocó mi mejilla con desesperación en la voz. Pensé que al ganar el primer lugar, significaba que ya había superado todo esto, que ya no te importaba, pero no esperaba que... Eric apretó más fuerte. El dolor se clavó en mis hombros mientras insistía. Elena, créeme, desde el principio hasta ahora, la única persona que he amado eres tú. No hay nada entre Victoria y yo. Nunca hubo coqueteos. Nunca le confesé nada. No es como dicen. Fruncí el ceño. Me solté de su agarre y retrocedí unos pasos antes de alzar la vista. Está bien. Entonces dime, ¿qué pasó realmente entre tú y Victoria? El pasillo ya estaba casi vacío. Eric dudó. Luego, por fin, cerró los ojos, y lo soltó todo. Victoria era solo una chica que conocí en el hospital. Mi mamá estaba internada y necesitaba cuidado. Mi papá tuvo que irse por un asunto urgente y me pidió que me quedara por la tarde. Como mi mamá dormía, pensé que no pasaría nada, y salí del hospital a dibujar al aire libre. Ahí bajó la cabeza. Sus manos temblaban, cerradas en puños, como si reviviera aquel pánico. Pero por haberla dejado sola, por mi negligencia, mi madre casi muere en la sala de operaciones. Lo miré sin poder creerlo. Justo cuando se secó el borde del ojo, cuando me volvió a mirar, los ojos le brillaban, rojizos, llenos de lágrimas. Victoria fue quien presionó el botón de emergencia. Ella la llevó a cirugía a tiempo. Si se hubiera tardado unos segundos más, hoy ya no tendría a mi mamá. Después de eso,
No pude volver a tomar un lápiz durante mucho tiempo. Cada noche soñaba con mi madre muriendo por mi culpa, por haber querido dibujar. Y fue Victoria quien me consoló mientras todos me culpaban. Ella me dijo que ya había pasado, que podía empezar de nuevo. El hombre frente a mí parecía perdido en su propio infierno. Se cubrió los ojos, derrotado, y dijo, no podía dibujar a nadie más, porque cuando por fin pude volver a sostener un lápiz, solo podía verla a ella. Solo podía dibujarla a ella bailando frente a la cama de su abuela, haciendo reír a la anciana, a ella levantando su corona de cumpleaños, iluminada por una sonrisa radiante. Todos esos recuerdos de un tiempo que nadie más conocía. Quizá ni siquiera Victoria sabía que, para Eric, ella era su redención, su musa. Nadie olvida a alguien que te salva de ti mismo. Por eso, cuando se reencontraron después de tanto tiempo, él la miró como si estuviera a punto de declararse. Por eso, cuando supo lo de Victoria y Marco, usó mi cercanía para colarse en la fiesta, para darle sus bendiciones. Por eso, cuando rompí en llanto fuera del KTV, Eric me suplicó que no hiciera una escena, porque lo primero que le preocupó fue arruinar el cumpleaños de ella. Capítulo 11. Boom. En un instante fue como si varias campanas pesadas golpearan mis tímpanos. Todos los sonidos a mi alrededor se volvieron borrosos y apagados. Miré con incredulidad mientras la figura alta de Eric se agachaba frente a mí, limpiándose las lágrimas torpemente. Eric, yo no. Mis palabras ahogadas ni siquiera habían terminado cuando la voz de Victoria apareció de repente. Eric, estudiante mío, la bella senior, con los ojos también enrojecidos, estaba delante de nosotros. Eric se puso de pie de inmediato, mirándola hacia atrás. Victoria, ¿qué pasa? ¿Estás bien? El hombre corrió hacia ella con más prisa que cuando vino a verme a mí. Victoria me lanzó una mirada larga, se mordió el labio y se dio la vuelta. Eric quiso seguirla. Se detuvo y luego me miró. El tiempo se estiró sin fin. Yo sabía que mi silencio no era para retenerlo, pero en ese momento, tal vez él lo creyó, frunció el ceño y gritó, Elena, por favor créeme, espérame. Y luego corrió de inmediato tras la chica del vestido deslumbrante. El mundo volvió a quedarse en silencio. Marco, que había estado parado en silencio detrás de Victoria con el rostro sombrío, finalmente se acercó después de un largo momento. Me tocó la cabeza con suavidad. Su voz fue suave, cargada de remordimiento y compasión. Elena, no llores. Me sequé las lágrimas con una mano. Giré la cara con obstinación y respondí con firmeza. Estoy bien, tú me conoces. Nunca he usado un vestido de baile con defectos. Ese tipo de cosas, yo las tiro. El viaje a Edimburgo lo organizó la compañía de danza. Aparte de mi profesora, la única persona a la que le conté mi fecha de salida fue Marco. Tal vez hoy tenía clases. Esperé hasta el último momento en el aeropuerto. Aún así, no vino a despedirme. Anda, vete ya. No esperes más. Cuídate allá. Si pasa algo, llama a tu madre. Mi madre me besó la cara, con los ojos llenos de orgullo y preocupación. También había un rastro de apego resignado. Elena, no me odies. Sé que tengo mi egoísmo, pero también quiero que estés en un escenario más grande y grandioso. El amor familiar siempre es un nudo complicado. Por un lado no soportaba su severidad, esa costumbre de confiscarme el teléfono cada vez que era hora de practicar, como vivir bajo vigilancia, pero al mismo tiempo veía su esfuerzo, su correr de un lado a otro para criarme sola. Al final no podía odiarla de verdad. Me incliné y la besé en la cara, deseando, mamá, si tienes tiempo, ven a verme pronto. Capítulo 12. La vida como estudiante de intercambio resultó ser aún más ajetreada de lo que imaginaba. Además de cumplir con los estudios, también tenía que asistir puntualmente a los entrenamientos del grupo de danza. Después de una semana de ir de un lado a otro, salvo los días festivos, me di cuenta de que prácticamente no tenía tiempo para descansar. Marco me llamaba casi día por medio para preguntarme cómo estaba. Lo que para otros podría parecer excesivo, para mí se sentía completamente natural. Agosto era caluroso. Las cigarras no dejaban de cantar. Dentro del apartamento, el aire acondicionado era fresco y agradable. Me reí suavemente. No fue hasta que vine a estudiar aquí que me di cuenta. Casi nunca habíamos estado separados, como mucho. Siempre nos cruzábamos en la cafetería o frente a mi casa. Del otro lado todavía era de día. El campus estaba lleno de vida. Marco también rió entre el ruido, su voz cálida y armoniosa. ¿Qué pasa? ¿Se te hace raro no verme de repente? Ahora sí sabes lo importante que soy, ¿no? Le respondí. ¿Y quién dijo que soy yo la que lo siente? ¿No fue alguien por ahí quien llamó sin parar durante media hora hasta que contesté? Definitivamente no fui yo. Marco guardó silencio un momento. Luego su voz bajó, más suave y seria. Está bien, lo admito.
Si soy yo quien no se acostumbra. El día que te fuiste, me surgió un problema. No pude ir a despedirte, y desde entonces no dejo de pensar si, al irte de mí, al dejar este lugar, ¿sentiste algo? ¿Te costó irte? La última vez que vi a Marco fue el mismo día que terminé con Eric. Habíamos peleado poco antes, pero no fue gran cosa. Marco y yo siempre teníamos ese acuerdo tácito. Podíamos discutir un día y estar bien al siguiente. El aire estaba demasiado frío. Estornudé sin poder evitarlo. Eso sonó casi romántico, pero yo ya no puedo volver. Así que, ¿por qué no vienes tú? Si quieres verme, ven a buscarme. Siempre estaré aquí, esperándote. La verdad es que, si Marco quisiera venir, ya lo habría hecho. Pero sus responsabilidades lo ataban, los estudios, la presión de los profesores, su familia comenzando a pasarle los negocios. Al igual que yo, no tenía ni un segundo libre. Ahora mismo, como esperaba, Marco dudó antes de responder. Ahora hay demasiadas cosas pasando. Creo que no podré. Solo el viaje de ida y vuelta toma 22 horas. Apenas te vea, ya tendría que volver. No podía venir. Era la respuesta que me esperaba. Pero mientras miraba la noche desde la ventana, una leve punzada me dolió en el pecho. Ya habían pasado meses desde que llegué, y ni siquiera mi madre había venido a visitarme. Todos tenían su propia vida. Todos estaban ocupados. En la secundaria, cuando mi mamá viajaba por trabajo y no volvía por días, yo me iba a casa de Marco a dormir como si fuera lo más normal del mundo. Ahora pasaba tanto tiempo sola, practicaba danza sola, sin contacto con nadie, hasta que apareció Eric, en esas noches solitarias. Su imagen del otro lado de la videollamada, dibujando en silencio, era mi única compañía. Me soné la nariz, mi voz salió espesa y apagada. Estaba bromeando. Obvio que los estudios son más importantes. No te tomes en serio lo que dije. Mañana tengo ensayo. Me voy a dormir. Te cuelgo. Capítulo 13. Un día, terminé de practicar danza sola. Me quedé un momento en los escalones del aula, admirando el resplandor del atardecer a través de la ventana de arco. Y de pronto, una voz familiar llegó con el calor del viento. Elena. Me giré, y allí estaba Marco. No muy lejos. Sus rasgos marcados y perfectos, sus ojos con una sonrisa oculta, con la mano derecha en el bolsillo. Llevaba ese aire de heredero despreocupado, arrogante pero encantador. Se le curvaban los labios con una sonrisa pícara mientras me miraba. Me quedé en shock, creyendo por un segundo que era una alucinación, hasta que dio unos pasos hacia mí y me dio un leve golpecito en la frente. ¿Me miras así de fijamente? Contrólate un poco. El tono burlón era clarísimo. Fruncí el ceño. Molesta. ¿Qué haces aquí? ¿No dijiste que no ibas a venir? ¿Qué pasa? ¿Estás enojada? Agitó la bolsa en su mano izquierda y luego miró el pañuelo arrugado en mis manos. Hace 2 días noté que tu voz sonaba rara. Lo sabía. Sabía que estabas resfriada. ¿Vino hasta aquí solo porque me resfrié? Lo miré con desconfianza. Marco sacó de inmediato un paquete de pañuelos. Tu rinitis te hace moquear sin parar cuando te resfrías, ¿no? ¿Te acuerdas esa vez que no trajiste suficientes pañuelos? ¿Te dio vergüenza delante de los demás y llegaste llorando a casa? Tomé el pequeño paquete sin palabras. Marco se agachó, abrió su mochila y empezó a enumerar. Te traje esto. Aquí hay paquetes pequeños para que lleves encima. Caja de pañuelos para clase, rollos para el dormitorio. Ah, también hay medicina para el resfriado, antialérgicos, pomadas para golpes y todo eso. Todo lo que solías usar. No te preocupes, no hay conflictos entre ellos. Tú solo ten cuidado y déjalos en un lugar accesible. La luz del sol se posaba en su cabello oscuro y suave, dándole un aire tranquilo y cálido. Me quedé absorta. ¿Viniste hasta Escocia solo para traerme esto? ¿Y qué? Marco levantó la vista. Sus ojos brillaban bajo esas largas pestañas. No he olvidado que odias pasar vergüenza frente a otros. Lo traje todo a contrarreloj. Elena, ¿a qué soy bueno contigo? Por supuesto, Marco siempre fue bueno conmigo. Cuando era niña, si me resfriaba y no traía suficientes pañuelos, lloraba de vergüenza. Y él, aunque me decía que era mimada, una princesa delicada, llenaba mi mochila con pañuelos y medicamentos por si acaso. Ahora, con ojeras bajo los ojos, era evidente que estaba agotado. Y aún así, por solo escuchar que yo tenía un resfriado, cruzó medio mundo hasta Escocia. Una emoción extraña me invadió el pecho, y mi primer impulso fue reprenderlo. ¿Para qué haces todo esto? Si yo ni siquiera me falta dinero. Puedo cuidarme sola. Ya no soy esa niña torpe e indefensa. ¿Quién hace un viaje internacional por algo tan mínimo? ¿No cansa? ¿No es demasiado? Tenía tantas cosas atascadas en la garganta. Marco ladeó un poco la cabeza.
sus ojos brillando, esperando una respuesta. Al final, no pude decir nada. Capítulo 14. Marco estaba realmente ocupado. Apenas tuvo tiempo para una comida conmigo antes de tener que irse. En el aeropuerto, soltó un suspiro apenas audible. Es tan difícil verte aunque sea una vez. ¿Y tu mamá tuvo que mandarte tan lejos? Me quedé en silencio, y puse una bolsita con obsequios en su mano. En el futuro me quedaré aún más tiempo aquí. En ese instante, fijé los ojos en Marco, como si no me hubiera dado cuenta de la tormenta que acababa de desatar con mis palabras. Entonces le dije, Marco, empieza a salir con alguien. Sí, no me esperes. A lo lejos, un avión rugía mientras despegaba. En la puerta de embarque, Marco se quedó completamente inmóvil, como si se hubiera congelado. No se movió hasta que alguien le pidió que avanzara. Al irse, se giró a mirarme. Su mirada era oscura y profunda, como la de un depredador al acecho, emergiendo lentamente de las sombras. Con los ojos fijos en su presa, una mirada que no pedía permiso, lo reclamaba todo. Un escalofrío me recorrió la espalda, y el corazón me latía con fuerza, como si de repente me hubiera dado cuenta de lo que acababa de romper. Incluso la más ingenua habría sentido lo que Marco traía oculto. Yo no tuve tiempo ni de preguntarme qué sentía realmente, solo supe, por puro instinto, esto no está bien. Pero, ¿por qué no? ¿Realmente no podíamos Marco y yo? Le di vueltas durante días, hasta que 2 semanas después, Marco volvió a aparecer de repente en Edimburgo. Estaba de pie frente a mi escuela, alto, de hombros anchos y piernas largas. Un asiático tan guapo no pasaba desapercibido. Varias personas lo miraban de reojo. Lo miré boquiabierta, sin haberme preparado para enfrentarle. Pero Marco, con calma y seguridad, se acercó. Tomó mi mochila y me miró hacia abajo. Desde que volví, estuve esperando que tú me hablaras primero. Parecía aún más agotado que antes, con los ojos enrojecidos por el cansancio. Sus ojos intensos y penetrantes se clavaron en mí. Tenía el rostro tenso y la voz firme, sin rastro de duda. Elena, ¿ya no quieres tener nada que ver conmigo? Fuiste capaz de romper lo que sentía por ti y luego me trataste con frialdad. ¿Solo porque te gustó? Una ola de calor me envolvió. El corazón me dio un vuelco. ¿Cómo se atrevía a decirlo tan directamente? ¿Y ahora qué debía hacer? ¿Cómo responderle sin que todo se desmoronara? Di un paso atrás. Tenía la mente en blanco y apenas pude tartamudear. Marco, cálmate, no digas tonterías. Capítulo 15. ¿Así que estoy loco solo porque me gustas? La voz de Marco se elevó, afilada de rabia, su rostro frío e inescrutable. Elena, eres tú la que tiene que calmarse y dejar de esquivar mis preguntas. Sé lo indecisa que eres. Si no, no habrías jugado a ese juego del paraguas con ese tipo durante 3 años. Solo quiero saber, ¿qué significaron tus palabras aquel día? Cuanto más retrocedía yo, más se acercaba Marco. Su aura, agresiva, abrumadora, acortó la distancia en un instante. ¿No te gusto en absoluto? Entonces dímelo claramente y recházame. ¿O solo piensas que ahora estamos en países distintos y no es práctico? ¿Pero en el fondo no estás tan en contra de mí? No podía mirar de frente la tormenta de pasión que hervía en los ojos de Marco. Instintivamente, solo quería huir, pero el hombre me sujetó la muñeca con firmeza. ¿Otra vez vas a escapar? Apretó los dientes, el pecho agitándose, claramente furioso. Ahora soy yo el que te pide respuestas. Estoy esperando. ¿De qué tienes tanto miedo? Elena, ¿qué es lo que temes exactamente? De inmediato sentí varias miradas curiosas sobre nosotros. Odiaba que me miraran como si fuera un espectáculo. Con todas mis fuerzas solté mi mano de su agarre, mi propio temperamento estallando. Marco, ¿estás loco? ¿No puedes declararte como una persona normal? ¿Tienes que tironearme en público? Fruncí el ceño y añadí, ¿y quién dice que te tengo miedo? Sí, eres tú el que me quiere. ¿De qué debería asustarme? Marco me miró fijamente un largo instante. De pronto alzó las cejas y dijo, no tienes miedo. Entonces sé mi novia. ¿Qué? No esperaba que girara así la conversación. ¿Qué significa eso? ¿Crees que me vas a conseguir sin hacer nada? Marco respondió al instante. Entonces déjame conquistarte. Casi me reí de pura exasperación. Por un momento, todas mis dudas se disiparon. Solo pude concentrarme en provocarlo. No estés tan seguro de ti mismo. No tienes idea de lo difícil que soy de conquistar. Al oír esto, una luz extraña brilló en los ojos del hombre. Un escalofrío me recorrió la espalda, como si hubiera caído directamente en una trampa. Marco entrecerró los ojos con pereza, su tono peligroso y seductor. Elena, llevo mucho tiempo preparándome para esto. Puedes probarme si quieres.
Capítulo 16. Jamás había visto a alguien conquistar de la forma en que lo hacía Marco. Él era único en su especie. Aquel día, después de declararse como un petardo, se apresuró a regresar a China. Después de eso, cada día al salir de clase, había un gran ramo de rosas llamativas esperándome en la puerta de la escuela. En menos de 2 semanas, mi apartamento se convirtió prácticamente en un invernadero. Al ver cómo ese espectacular mar de rosas amenazaba con inundar mi habitación, llamé a Marco en tono burlón. Marco, señorito rico, ¿no me digas que te buscaste un tutorial en internet sobre cómo enamorar a una chica? Regalar rosas es de lo más cliché, un truco viejo y gastado. Del otro lado, Marco soltó una risa pícara. Cliché, no estoy tan seguro. Mira, ni siquiera ha pasado un mes y ya me estás llamando tú a mí. Si te mandara flores raras y exóticas todos los días, estarías más pendiente de cuál te toca mañana, que de pensar en mí. Pero ahora está perfecto. Estás ahí, pensando en lo aburrido y anticuado que es tu molesto pretendiente. Y eso significa que piensas en mí todos los días. Así que, sí, los clásicos todavía funcionan. Jamás imaginé que ese fuera su plan. Me dejó sin palabras por un segundo, hasta que repliqué con fastidio. Pues que sepas que ya me cansé de las rosas. ¿Nunca oíste eso de que lo bueno en exceso cansa? Ahora ya lo sé. Su risa fue suave, como si realmente intentara calmarme. No te enfades. Sí, pensaré en otra estrategia. Desde entonces, las rosas desaparecieron, pero fueron reemplazadas por flores aún más raras y exuberantes. Marco empezó a llamarme 3 o 4 veces al día, a veces solo para preguntarme qué había comido o si me alimenté bien, y colgaba de inmediato. Un día incluso me despertó de una siesta. Contesté de mal humor, pero él enseguida suplicó con voz lastimera. He viajado toda la noche. Estoy muriendo de hambre. Por favor, Elena buena y generosa, ábreme la puerta y dame de comer. Desperté de golpe y me puse a recoger la ropa, el escritorio y todo lo que estaba desordenado. Finalmente, abrí la puerta. Afuera, el hombre recostado contra el marco estaba impecable, lleno de energía y bien vestido. Me miró de reojo, conteniendo la risa. Hiciste tanto ruido recogiendo que seguro te diste contra la pata del escritorio. ¿No te duele? ¿Con lo bien que nos llevamos? ¿Todavía te pones en modo anfitriona correcta? Capítulo 17. Haz tus maletas y vete. Lo dije con el rostro sombrío. Marco, por supuesto, no aceptó. Era tan alto que bloqueó la puerta con sus largas piernas y se metió dentro. Ni hablar. Vine hasta aquí para quedarme contigo. Cada vez que tengo vacaciones te echo de menos una barbaridad. Dejó el equipaje, miró alrededor del salón casi vacío y frunció el ceño. ¿Dónde están las flores que te mandé hace unos días? Las vendí. ¿Las vendiste? ¿Por qué vender flores? ¿Te falta dinero? Salí de la cocina con cuencos y palillos en la mano y señalé la ventana. En el césped detrás del edificio, grupos de niños sujetaban flores, felices. Cada niño que recibía una sonreía de oreja a oreja. Son los niños del orfanato. No tenían flores. Hoy es el día del niño. 2 flores por una canción. Les encanta. Entonces se me ocurrió algo y sonreí. Estuve escuchando canciones toda la mañana y vine a descansar un rato. Justo llegas tú. ¿Qué tal si me ayudas a cuidar el puesto esta tarde? Marco se quedó helado, casi mascando las palabras entre dientes. Elena, yo vine para salir contigo. ¿Me haces volar 11 horas para vender flores? Me doblé de la risa, sin poder contenerme. Afuera, el sol brillaba y las flores en manos de los niños resplandecían. El tiempo con Marco siempre era así, bromas, provocaciones, discusiones que se desvanecían enseguida. En mis recuerdos, seguía siendo aquel chico del otro lado del pasillo que me tomaba de la mano camino al estudio de danza y saltaba afuera de la ventana intentando espiarme mientras practicaba. Una noche levanté la vista y vi cómo caía la nieve fuera de mi ventana, y al otro lado de la videollamada, el hombre de cabello negro caído sobre la frente, con gesto serio, marcaba párrafos en un libro de finanzas con sus dedos largos. Entonces me di cuenta de golpe, la persona que ahora me acompañaba en cada noche solitaria ya era Marco, como si, durante todos estos años, desde la infancia hasta ahora, nos hubiéramos acompañado siempre, sin huecos, sin intrusos. Capítulo 18. Los años pasaron volando. El día que me convertí en bailarina oficial y actué con la compañía en París, Marco estaba sentado en la primera fila del teatro, impecablemente vestido con traje, comparado con el resto del público, que iba con ropa cotidiana. Él estaba claramente demasiado elegante, pero cuando salté bajo el foco con mi lujoso vestido azul de seda y me encontré con su mirada deslumbrada y llena de amor, lo entendí todo. A ese hombre no le importaban las miradas curiosas de los demás, solo quería presentarse, con toda formalidad,
como la persona más importante de mi vida, asistiendo a mi primer escenario frente al mundo. Al terminar la función, Marco vino a darme flores y luego señaló detrás de él. Entraba por la puerta mi madre, también con aire solemne. Desde que me fui a estudiar al extranjero casi no había podido verme, pero cuando me abrazó, con lágrimas cayendo en mi cuello mientras me decía que estaba orgullosa, empecé a temblar. Mamá, todo lo que me pediste, lo he hecho. Ella asintió con lágrimas en los ojos, y de pronto tomé la mano ancha de Marco y entrelacé nuestros dedos. Marco, por una vez, se sorprendió. Sus ojos hermosos se fijaron en mí bajo la mirada asombrada de mi madre. Sonreí, y además, mamá, déjame presentártelo oficialmente. Él es mi novio, Marco. Las luces de neón de París parpadeaban en la noche. Por fin, Marco y yo teníamos una noche juntos después de tanto tiempo. Tras la graduación, los dos estábamos más ocupados que nunca, casi siempre separados. Aquella noche Marco no dejó de sonreír, mirando de vez en cuando nuestras manos entrelazadas. Elena, me has hecho una emboscada. ¿Qué quieres decir? Yo también sonreí, mirando su perfil impresionante, arrebatador bajo la luz. ¿Cómo te embosqué? Él resopló con fingido fastidio. Si no llego a estar vestido formalmente hoy, conocer a mi futura suegra habría sido un desastre. Mi madre siempre te ha querido. ¿A qué le temes? Ser el amigo de la infancia no es lo mismo que ser el novio. ¿Qué crees que temo? Marco inclinó la cabeza hacia mí, los ojos llenos de amor brillante. Mi corazón se aceleró, curvé los labios para provocarlo. ¿Qué diferencia hay? Solo cambiaste de título. Seguimos igual entre nosotros. Sí, Marco se puso de repente en tono lastimero. Pero, ¿qué puedo hacer? Me conoces tanto que hasta sabes cuando voy a robarte un beso. Es nuestro primer día oficialmente juntos y ni siquiera te he besado. Es igual que antes. Sacudí nuestras manos unidas y me reí, recordando aquel día en que irrumpió para declararse. Parecía otro hombre distinto del que tenía ahora a mi lado. ¿Quieres besarme? Me detuve en seco. Marco no dijo nada, simplemente se quedó frente a mí, mirándome desde arriba con los ojos entrecerrados. Al instante siguiente levantó mi barbilla y me besó, justo antes de que nuestros labios se unieran. Su aliento ardiente rozó mi mejilla. ¿Vas a negarte? Alcé la cabeza para recibirlo, con la voz cargada de emoción. No me niego, quiero las estrellas. No esperaba que él perdiera el control por eso. Tampoco esperaba que yo misma me mareara y perdiera la razón. Aquella noche, en tierra extranjera, nuestros cuerpos se entrelazaron con una ternura dolorosa. Fuera del ventanal, incontables estrellas se mecían y caían dentro de mis ojos. Y había una estrella imposible de resistir, que besaba mi cuello. Bajaba poco a poco, respirando con ansia, explorando las profundidades más hondas del universo. Me obligó a repetir su nombre una y otra vez. Yo no quise, supliqué, pero su actitud fue implacable. Sin querer escucharme, solo exigía con desenfreno. Hasta que finalmente tragué la estrella entera. Capítulo 19. El año en que me preparaba para casarme con Marco. Volví a mi país y me mudé a su casa. La luz del sol inundaba el salón en grandes franjas doradas. Por casualidad empujé la puerta frente al dormitorio principal. El olor a pintura me llenó de inmediato la nariz. Miré aquel taller con incredulidad, sin poder creerlo. Los recuerdos que creía enterrados surgieron de golpe. Cada segundo que pasé con Eric en mi adolescencia llevaba ese mismo olor persistente a pintura. Eric había sido un pintor incansable. Cuando decidí marcharme, lo hice de forma tajante, cambié de número, cerré mis redes. No dejé nada atrás y corrí hacia un futuro hecho de sudor y disciplina. Los días intensos y llenos casi me habían hecho olvidar aquellos años alocados. Nunca supe que Marco también se había enamorado de la pintura, hasta el punto de montarse un estudio en casa. ¿En qué piensas? Unos brazos delgados y fuertes rodearon mi cintura. Me quedé mirando aturdida el retrato a medio terminar sobre el caballete. ¿Esto lo pintaste tú? ¿Cuándo empezaste a gustarte la pintura? Marco apoyó la cabeza en el hueco de mi cuello. Su aliento me cosquilleó el oído. En segundo de bachillerato, murmuró. Entonces te dije que si querías un retrato, te pintaría todos los que quisieras. Me ignoraste y solo dijiste que yo no era como ese chico. Eres cruel, querida. Fruncí el ceño, escarbando en mi memoria, hasta darme cuenta. No, yo no quise decir eso, pues así lo entendí yo. Marco me soltó, avanzó unos pasos y levantó una tela blanca. Debajo había marcos apilados. Cada uno era un retrato mío. Yo riendo con un trofeo al sol. Yo bailando con los ojos cerrados. Yo abrazando mis rodillas, encogida en los escalones. Incluso yo en el video de Edimburgo nevado que le había fascinado. Cuanto más atrás, más se notaban los trazos temblorosos y el fondo irregular. Era evidente que Marco había invertido horas, incontables intentos,
hasta lograr la destreza que mostraba ahora. No habrás pintado todo esto solo porque yo me quejaba de que Eric nunca me retrataba, ¿verdad? Pregunté sorprendida. Marco dejó caer la tela, con una sonrisa casi irónica. No solo para consolarte. Había un chico tonto que veía a la chica que le gustaba ir a otra clase para mirar a otro chico dibujar, y creyó que una de las condiciones para que ella se fijara en alguien era saber pintar. Así que se apuntó a clases en secreto. Estudiaba a escondidas, imaginando que algún día sería tan bueno que la sorprendería, la conmovería y finalmente se quedaría con ella. La acidez me desbordó el pecho. Mordí mi labio, dando un paso adelante sin saber qué decir. Marco bajó las pestañas, se inclinó. Sus dedos largos y pálidos acariciaron en un retrato mi rostro triste. Siempre desprecié a Eric, dijo con voz grave. Pero luego, ¿qué? Le tomé la mano helada. Él giró, levantó mi muñeca y dejó un beso cálido sobre mis huesos. Elena, pintar es muy difícil. El mundo giró, me alzó en brazos. La habitación se llenó de mareas de primavera. Volver y encontrarme con conocidos era de esperar. Lo que no imaginé fue que sería tan pronto. Al día siguiente, en la tienda de vestidos de novia, me crucé con Victoria. Su falda larga ondeaba mientras se agarraba del brazo de un hombre desconocido, sonriendo radiante. Al vernos a Marco y a mí se quedó claramente paralizada. Yo no quería hablar del pasado, pero ella me llamó. Elena, has vuelto. ¿Podemos hablar? Solo nosotras dos. Capítulo 20. Victoria seguía siendo tan hermosa como siempre, sentada en la cafetería. No pasaba desapercibida para nadie. ¿Qué querías hablar conmigo? Victoria, ¿aún me llamas, señor? Parece que de verdad no guardas rencor por lo que pasó. Suspiró. No pensé que te marcharías tan de repente. Nadie en la universidad sabía cuándo te ibas, ni cómo contactarte. Hizo una pausa. Marco seguro lo sabía. Pero Eric lo acosaba constantemente, tratando de saber algo de ti. Nunca le soltó una palabra. Yo no sabía que ustedes eran tan cercanos. Había un dejo de reproche en su voz. Y sí, la verdad es que fui yo quien primero le mintió a Victoria. Tras pensarlo un poco, dije, lo oculté por una razón, pero nunca quise hacerte daño. Lo siento. Victoria se sorprendió un momento. Luego sonrió suavemente mientras negaba con la cabeza. Tú y Marco realmente son diferentes. En su día, yo estaba cegada por los celos y la vergüenza. Le hice la misma pregunta. Él me respondió en seco, lo que pasa entre ustedes dos no es asunto de nadie más. Y además, que jamás me vio diferente de todas las chicas que lo perseguían como locas. Bajó la mirada. ¿Sabes cuánto duele eso? Siempre fui una chica orgullosa, admirada. Nadie me había ignorado o menospreciado así. Me hizo sentir tan miserable, que quise que él también supiera que se siente ser rechazado sin piedad. Por eso fui a buscar a Eric ese día. Él siempre me vio como la persona que salvó a su madre. Me había jurado que, si algún día lo necesitaba, él vendría. Nunca lo usé, hasta ese momento. Frente a Marco, le pedí a Eric que me acompañara. Fue la primera vez, y también fue la última. Sentí como si me cayera un rayo. Recordé claramente la frustración en la cara de Marco ese día que me consoló. Yo pensé que se arrepentía de haber provocado a Eric para que me confesara sus sentimientos, pero seguramente, él tampoco esperaba que Eric me abandonara tan fácilmente. Por solo una palabra de Victoria, asentí despacio. Ya entiendo todo. ¿Hay algo más que quieras decirme? Tal vez mi serenidad la tomó por sorpresa. Victoria me miró con atención, y finalmente negó con la cabeza. No, solo una cosa más, lo siento. Te pido perdón por la maldad que te mostré. Si quería venganza, debí dirigirla a Marco. Y además, si te enamoras de alguien que nunca te da una respuesta clara, también deberías estar preparada para salir herida, después de que desapareciste como si te hubiera tragado la tierra. Eric se volvió loco. Se saltaba clases para buscarte. Casi no se gradúa. En ese momento me arrepentí. No debía hacerte eso, y menos causarte esa ruptura con él. Elena, lo siento, de verdad. Ojalá puedas perdonarme. Sus dedos se movieron y el anillo de compromiso brilló bajo el sol. La verdad, Victoria podía haberse callado y seguir adelante feliz. Pero justo ese día, en medio de su elección de vestido de novia, decidió disculparse. Permanecí callada unos segundos. Luego tomé suavemente su mano y sonreí. No pasa nada, ya lo superé. Tú también deberías olvidar el pasado. Felicidades por tu boda, futura esposa. Cuando nos despedimos, me di cuenta de que Marco estaba hablando animadamente con el esposo de Victoria en la calle. Cuando volvió, tenía una cara de triunfo que no podía ocultar. ¿Tan divertido es hablar con el esposo de otra mujer?, le pregunté, intrigada. Marco me miró entrecerrando los ojos, con una sonrisa traviesa. ¿Sabes quién es?
Es el organizador de la exposición de arte local. Le pedí un favor. Te tengo un regalito preparado. Más tarde descubrí que ese regalo era más bien un regalo que Marco se dio a sí mismo. Había terminado a escondidas un cuadro para presentarlo en el concurso de arte de la ciudad, el día del fallo, usando como excusa que era mi regalo de bodas. Me arrastró hasta el evento. Nos sentamos juntos entre los participantes, uno a uno. Los jueces fueron entrando con sonrisas en el rostro. Y entonces, después de tantos años, Eric apareció de pie justo frente a mí. Capítulo 21. Se veía tan imponente como siempre. Pero la sonrisa de su rostro refinado se congeló en cuanto sus ojos se encontraron con los míos. En su mirada se agolparon sorpresa, incredulidad y una oleada de alegría. Hasta que Marco, apoyando la cabeza en mi hombro, agitó la mano con entusiasmo y gritó: «Profesor Eric, lo admiro desde hace mucho». Obra tras obra fue evaluada hasta que llamaron el nombre de Marco. Él me tomó de la mano y avanzó al centro del salón. Como un invitado habitual, presentó el cuadro. Una pintura romántica de dos figuras abrazadas, símbolo de belleza y esperanza, como su regalo de boda para mí. Bajo las miradas intensas de todos, yo sostenía la sonrisa en medio del escenario. Al instante siguiente, estallaron aplausos atronadores. Entonces Marco me giró suavemente, su palma en mi cintura, sujetándome como en un cerrojo. En la mesa del jurado, los ojos oscuros de Eric temblaban. Su mano, aferrando el micrófono, estaba tensa y temblorosa. Marco, como si nada, sonrió y dijo: «Ese es el significado de esta pintura. Quise convertirla en un hito y dedicársela a mi amada esposa. Y hoy, sea cual sea el resultado del concurso, invito a todos los jueces a presenciar nuestro amor». Bajo las luces, el rostro de Eric se volvió ceniciento, al borde de perder el control. La mirada medio sonriente de Marco, como de alguien en el poder, cayó sobre él suavemente. «Mañana a mediodía es nuestra boda. Profesor Eric, ¿vendrá?». La mirada de Eric se apartó de mí. Tras una pausa larga, dijo: «Por desgracia tengo trabajo mañana. Les daré mis felicitaciones aquí». El resto de las palabras parecían atascársele. Incluso los otros jueces lo miraron con desconcierto. Las venas de su mano resaltaban al apretar el micrófono. Antes de inspirar profundamente: «Les deseo 100 años de armonía y una vida sin preocupaciones». Luego dejó caer el micrófono con un sonido agudo. Todos miraban la espalda rígida del hombre. Él inclinó la cabeza y le dijo a un colega mayor: «Profesor, esta señorita es una antigua conocida. Por la equidad del concurso, solicito retirarme y que otro me reemplace». El anciano asintió y Eric abandonó rápido la sala. Esa espalda se parecía a la de aquel día en que me dejó, pero ahora llevaba el aire de quien no soporta su propia huida. Tras la exposición, nos preparamos para salir. Marco hablaba orgulloso sin parar de su cuadro. ¿Qué había quedado entre los 8 finalistas? Un joven con zapatillas gastadas se me acercó de pronto y me entregó un rollo de pintura. Lo abrí, intrigada, y allí estaba yo, bailando en el Teatro de París, la nieve cayendo sobre mi cabello mientras giraba con gracia. Dentro del rollo había una nota, escrita con una caligrafía extraña pero familiar. «Elena, entendí demasiado tarde que lo más pálido no son las palabras, sino la espera. Ese año, solté una frase pidiéndote que me esperaras, y luego me fui. En los años áridos que siguieron, la persona que esperaba ya no pudo verte regresar. Mi familia era pobre. Tardé años en ahorrar para viajar y comprar entradas al extranjero, pero tuve suerte, llegué a tu primera presentación. Estabas preciosa, brillando desde el lugar más lejano. Después pinté esto. Quizá ahora no valga ni una mínima parte del regalo de boda que Marco te dio, pero al menos podría venderse bien. La próxima gira del grupo empieza en Pekín, con el aire contaminado. Recuerda llevar tus medicinas. Y además, te amo». Lo siento. Capítulo 22. El viento barría el cielo y el papel crujía suavemente. Marco estaba a mi lado con el rostro frío, mirándome fijamente. Bajé la vista, rompí la nota en pedazos, volví a enrollar la pintura y se la devolví al joven. «Gracias por venir hasta aquí. No hace falta que devuelvas este cuadro a tu profesor. Véndelo en mi nombre y quédate con el dinero». El joven se quedó paralizado y enseguida negó con la cabeza. «No, no, no puedo. Mi profesor es quien me ha estado apoyando. ¿Cómo podría?». Yo incliné la cabeza y le sonreí suavemente. «Tu profesor estará de acuerdo. Puedes decírselo si quieres. Además, mi amante me dijo una vez que pintar es difícil. Tómalo como un premio por haber llegado hasta aquí. Tu profesor es un hombre increíblemente aplicado y talentoso. Espero que un día tú también lo seas». Aún lo recordaba. En segundo año de universidad, aunque Eric corría todos los días para ganarse la vida y estudiar, todavía sacaba tiempo para dar clases gratis a los estudiantes con menos recursos.
El tiempo corre y todo cambia, pero al menos, sin el velo del romance, no me equivoqué con él como persona. La lámpara de la mesilla brillaba tenue. La cajita de música con forma de muñeco de nieve que compré en las calles de Edimburgo seguía cuidadosamente guardada junto a mi cama. Los labios de Marco pasaban por mi oído, mi boca, mi cuello. En sus ojos parecían brillar 1000 luces cambiantes, deslumbrantes e impredecibles. ¿Cómo me llamaste hoy, delante de ese estudiante? Su avance no se detenía, pero su tono era suave y envolvente. Levanté la cabeza, me hundí en su mirada y sonreí con resplandor. Estrella, mi amor, te amo mucho.